Buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Gracias por acompañarnos en una nueva masterclass. En esta ocasión vamos a estar hablando de un equipo bien interesante que es el Rose Data Server de MikroTik y vamos a ver por qué decimos que es el verdadero todo en uno. Es un equipo que ha generado mucha curiosidad, mucho debate sobre qué hace, si realmente vale la pena invertir en este equipo. Y bueno, espero que con la masterclass de hoy se puedan aclarar todas las dudas o la mayoría de ellas. Esta masterclass está siendo grabada, va a ser subida a nuestro canal de YouTube por si alguien se desconecta tarde o quiere volver a ver esto con más detenimiento, lo va a poder hacer. Las preguntas que deseen hacer durante la masterclass, por favor, plantéenlas en el chat. Ahí pueden escribir sus dudas, sus comentarios y con gusto le vamos a dar respuesta. Importante, por favor, los micrófonos en silencio para no interrumpir la clase y que podamos avanzar de acuerdo a lo estipulado. Muy bien. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Luis Aguilar. Tengo ya, bueno, un buen rato trabajando en telecomunicaciones, trabajando con virtualización, que es un tema que tiene mucha relación con este web masterclass de hoy. Trabajando con MikroTik desde el año 2009. Bueno, los voy a acompañar durante esta hora de duración de la masterclass. Yo soy el director de tecnología de la empresa Ecoinos, una empresa que se dedica a ofrecer soluciones en telecomunicaciones, consultorías, implementaciones y todo lo que tiene que ver con entrenamientos con varias marcas. MikroTik es una de ellas. También tenemos cursos eh, con temarios propios, donde combinamos tecnologías, tenemos muchos cursos de virtualización. Por ahí tenemos un curso que va a tratar este tema directamente, se los muestro en un rato, a medida que vayamos avanzando en la masterclass. Es un curso a bajo costo que creo que les va a interesar muchísimo. Nuestros datos de contacto, correo electrónico, WhatsApp, Instagram, que es donde publicamos los próximos cursos, y el canal de YouTube, bueno, que les voy a pedir que si no nos han visto por allí, bueno, echen un vistazo, suscríbanse si les interesa lo que ven. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a empezar hablando de lo que es una paquetería de MikroTik. MikroTik es una solución que tiene algo que se llaman paqueterías, que habilitan funciones dentro del equipo, dentro de los equipos. Hay una paquetería relativamente reciente que se llama Routerose Enterprise. De ahí viene el acrónimo de ROSE. Esta es una paquetería que añade capacidades de almacenamiento a los equipos MikroTik. No solo, ojo con esto, no solo al Rose Data Server, que es punto central de nuestra clase de hoy, sino también a otros modelos de equipos. Lo vamos a mencionar más adelante. Entonces ahora podemos crear arreglos de discos con varias tecnologías como iSCSI, NFS, SMB, entre otras. Entonces, digamos que le da esa capacidad empresarial a los equipos MikroTik. El Rose Data Server, que aquí tienen, bueno, las siglas, que se las dejo a ustedes para que las lean y se las memoricen. Vamos a decir que es el RDS 2216, vamos a dejarlo hasta allí. Es un router servidor de almacenamiento que viene equipado con 20 ranuras para discos NVMe en formato U.2. Esto nos permite desplegar soluciones de almacenamiento utilizando ese estándar NVMe sobre TCP/IP, pero no solo ese estándar, como ya mencioné, OSI, NFS, por favor, micrófonos en silencio, Anderson, LeBron James, micrófonos en silencio, gracias. Muy bien, continúo. Entonces tenemos este almacenamiento, estas 20 ranuras donde podemos colocar hasta 20 discos en NVMe en formato U.2, todo aprovechando la flexibilidad del sistema ya conocido por todos, Routeros, el sistema operativo de MikroTik. Este equipo, entonces, más allá del tema de almacenamiento, sigue siendo un router con capacidades avanzadas de enrutamiento, capacidades de aplicar políticas de calidad de servicio, administración del ancho de banda, firewall y todo lo que ustedes ya conocen de MikroTik. Todo en un único equipo, lo que es el verdadero todo en uno. Entonces, comencemos.
El Row Data Server es un equipo, una plataforma integral diseñada para entornos empresariales que combina almacenamiento de alto rendimiento, redes de hasta 100 gigas, vamos a hablar de las interfaces que tiene el equipo, capacidades de contenedores, todo en un solo dispositivo. Él utiliza una versión especial de RouterOS que está adaptada para almacenamiento y computación, lo que facilita la configuración y gestión de los recursos. Este equipo utiliza la arquitectura ARM de 64 bits. Como ustedes saben, MikroTik, dependiendo del tipo de hardware, CPU y recursos, bueno, clasifica sus equipos en algo que se llaman arquitecturas. Entonces tenemos arquitecturas como SMIPS, MIPS-B, Tile, PPC, y bueno, más recientemente, arquitecturas ARM y ARM 64 bits. Aquí un resumen de sus características donde podemos resaltar, vamos a hacer por acá unas anotaciones, donde podemos resaltar que tiene 32 gigas de memoria RAM. Preguntas que me han hecho, esta memoria RAM no es expandible. Un CPU bien poderoso de 16 core, de hecho es el mismo CPU básicamente del CCR 2216. Un almacenamiento interno de 32 megas y 128. Y fíjense en la conectividad, los puertos. Tenemos un puerto de 1 giga. Este lo pudiésemos utilizar a lo mejor para la gestión. 2 puertos que manejan velocidades de hasta 10 gigas Ethernet. 4 puertos SFP Plus para conexiones a 10 gigas con fibra. 4 puertos SFP 28 para conexiones con fibra y poder alcanzar velocidades de hasta 25 gigas. Y 2 puertos QSFP 28 para alcanzar velocidades de hasta 100 gigas. Es decir, que por velocidad no nos vamos a quedar cortos, por conectividad. Adicionalmente, a los 20 slots para discos NVMe, tiene 2 slots, estos son internos, para colocar discos SATA en formato M.2. Consumo en vatios, como lo pueden ver en la imagen, tiene fuentes redundantes. Y aquí está, bueno, el tema de todas las características eléctricas. Diagrama de bloques, bueno, acá resaltamos la memoria RAM, que como les mencioné no es expandible. El CPU de 16 cores. Toda la parte de conectividad en los puertos. Creo que hay un micrófono por allí activo nuevamente. A ver. Ya como que lo apagaron. Ok, continúo. Tenemos la distribución interna a nivel de PCI de lo que son los slots. Fíjense, esto de 4 por acá, 4, 4, 4, 4. Para el totalizar los 20 slots. Todo el tema del controlador de los ventiladores internos, algo bien importante, y las fuentes que podemos reemplazar en caliente, las fuentes redundantes. Si quieren un resumen, alguien que tiene mucha flojera y realmente no quiere estar en la masterclass, bueno, llévese esta idea. El Row Data Server es un CCR 2216 más una caja NAS de discos NVMe. Ese es un resumen bien corto, muy simplista, pero bueno, básicamente eso es el Row Data Server. Y algo que he mencionado en algunas charlas, irónicamente, es más económico el Row Data Server que el CCR 2216. Es decir, que si ustedes tienen necesidades de un 2216 y no necesitan tantos puertos, a lo mejor necesitan 3 o 4 puertos, cómprense un Row Data Server, es más económico. Y ya tienen toda la capacidad de almacenamiento que quizás hoy no necesitan, pero mañana sí. De hecho, nosotros tenemos un par de equipos en stock a la venta. Nos pueden escribir directamente a nuestros contactos si les interesa. Disponibilidad inmediata acá en Venezuela.
y a buen precio. Continúo. Entonces empecemos hablando del protocolo NVMe, porque como les mencioné, los slots del Raw Data Server están diseñados para colocar este tipo de disco. Entonces, significa Non-Volatile Memory Express, es un protocolo de almacenamiento diseñado específicamente pensando en discos SSD, con una ventaja si lo comparamos con los discos tradicionales SATA, que hay una comunicación directa a través del bus PCI Express con el CPU. Eso nos genera mejoras de rendimiento y mayores velocidades. Ahora bien, ¿qué tipo de disco le podemos colocar a el Raw Data Server? Como les mencioné, el formato es U.2. Entonces, digamos que la opción número 1 es un disco SSD NVMe U.2, como el que ven en pantalla. Pero ocurre algo bien particular. Este tipo de discos no hay tantas opciones en el mercado y es costoso. Esa es la realidad. En el mercado no van a haber tantas opciones de este modelo de disco SSD. Ojo, NVMe hay un montón de discos SSD, pero no son NVMe, son SATA. Entonces, este formato SSD NVMe U.2 no es tan popular en el mercado y eso hace que sea costoso. Entonces, hay una opción que es la que nosotros hemos utilizado con el Raw Data Server, de hecho, que tenemos acá en la oficina, que funciona exactamente igual, pero es más económico y está más al alcance porque hay bastantes opciones. Es buscar un adaptador. Nosotros tenemos también a la venta M.2 PCI Express NVMe a U.2. Entonces, este adaptador ya nos permite de alguna manera manejar el pinado que necesita el Raw Data Server en sus slots. Y aquí colocamos un disco M.2 NVMe, que esto sí hay un montón y los podemos conseguir fácilmente en el mercado. Hay distintas opciones con distintos precios, distintas capacidades. Ok, un micrófono activo. Vamos a ver. Mi amigo Julio Jordán. Ok, seguimos. Entonces, ¿cómo sería la implementación de esos discos? Bueno, muy fácil. Colocamos el disco en NVMe M.2 en el adaptador y luego esto lo llevamos al CADI, que es esta pieza plástica que nos va a permitir insertar el disco o los discos dentro del Raw Data Server. Algo que tiene cero complejidad. Así podemos insertar hasta 20 discos. Los discos no se deberían insertar en caliente. Se recomienda en algunos casos apagar el equipo y si lo vas a desconectar, desinstalar algún disco, bueno, hay un proceso de expulsión que puedes hacer desde el sistema operativo Routeros para evitar daños. Pregunta que nos hacen, si bien MikroTik no ha mencionado información oficial, la capacidad máxima, según lo que hemos investigado con otros usuarios que también tienen ya Raw Data Server en producción, es que es máximo hasta 4 teras por disco. Entonces estaríamos hablando de una capacidad total de 4 por 20. 80 teras de almacenamiento, que no está nada mal, no está nada mal. En cuanto al almacenamiento interno, bueno, aquí podemos colocar, aquí serían discos SATA, un almacenamiento adicional, ¿no? Como lo ven en pantalla. Vamos a ver por acá el chat, si han hecho alguna pregunta o comentario. El Raw Data Server, Javier, va a consumir más energía que el CCR 2216, obviamente porque tiene otros componentes adicionales que lo hacen generar ese consumo adicional. Sería el único punto en contra, ¿no? De resto, si la energía es algo que tienen bajo control, yo les aconsejaría siempre, cómprense un Raw Data Server en vez de comprar un CCR 2216.
Entonces, acá cuando hablamos de almacenamiento, bueno, cobra mucha importancia un menú que tiene Routeros que se llama Disk, el menú de los discos. Digamos que ese va a ser siempre nuestro primer paso, porque cuando yo le coloque los discos al Route Data Server, ahí yo tengo que validar que esos discos aparezcan como disponibles. Dicho en palabras sencillas, que el equipo reconozca los discos. Entonces, ese menú es fundamental. Este menú, ¿en qué dispositivos lo puedo utilizar? ¿Solamente en el Route Data Server? No. Lo puedo utilizar en otros dispositivos, por ejemplo, para monitorear si conecté una unidad USB y si es reconocida correctamente, o una unidad SD. O sea, que es un menú que podemos utilizar en múltiples modelos de router. Vamos a hablar ahora de la paquetería que se llama Route Storage. Esta paquetería nos agrega funciones adicionales de centros de datos empresarial al Routeros para realmente poder tener formateo mejorado, arreglos tipo RAID, tipo RAID, iSCSI, NVMe, entre otros. Importante que le dije que se los iba a mencionar. Esta paquetería no solo es compatible con Route Data Server, sino que también la podemos utilizar en cualquier equipo que sea ARM, ARM64, X86 y Tile. Es decir, que ustedes tienen, por ejemplo, un 4011, que es ARM, y le conectan un disco USB, pueden trabajar con esta paquetería Route Storage. Entonces, como les dije, el primer paso es ir al menú Disk a validar que los discos que conecté, bueno, los reconozca correctamente. Me muestre el serial, el modelo, la interfaz, la capacidad. Si yo coloco un disco y no aparece acá o no me muestra la información correcta, probablemente tengo problemas de compatibilidad con ese disco. Entonces vamos a hablar de los arreglos porque esto tiene mucha relación con el Route Data Server. Como les mencioné, no pierdan de vista, tenemos 20 slots donde podemos colocar discos de hasta 4 teras. Ok, un micrófono activo. Vamos a ver quién es. Carlos M. Carlos M. Muy bien. Entonces, continuando con el tema de los arreglos, cuando nosotros tenemos múltiples discos, podemos hacer arreglos para garantizar o más capacidad o redundancia o la combinación de ellas. Entonces, arreglos comunes tipo RAID, tenemos el RAID 0, que se conoce como stripping, el RAID 1, que se conoce como mirroring, y el RAID 5, que se conoce como stripping con paridad. El RAID 0 es una configuración que utiliza múltiples discos para distribuir datos entre ellos. Básicamente, dicho en palabras simples, aquí sumo la capacidad de los discos. Es decir, no hay redundancia. Si tengo 2 discos de 500, hago un disco lógico de 1 tera, sin redundancia. Si se daña uno de los discos, pierdo probablemente todo. El RAID 1, por otra parte, utiliza el mirroring. Un disco es espejo del otro. Aquí sí tengo redundancia. De forma lógica, tendría un solo disco de 500 teras, siguiendo con el ejemplo, de 500 gigas, disculpen, de 500 gigas, siguiendo con el ejemplo, y el otro disco sería una redundancia de esos 500, ¿no? El RAID 5, aquí ya realmente no estamos limitados a 2 discos, podemos tener muchos, mínimo 3. Uno de ellos es utilizado para duplicar los datos de los demás, pero tenemos más discos que nos permiten mejorar la velocidad de rendimiento de lectura. Entonces aquí estoy combinando poco del mirroring con el stripping. Entonces todos estos arreglos los podemos tener y los podemos hacer en el Route Data Server, dependiendo de la cantidad de discos que tengamos
insertados, ¿no? Ya sabemos que máximo 20. De hecho, una de las grandes ventajas, igual lo voy a mencionar más adelante, que no estamos obligados a tener un solo arreglo. No es que yo tengo los 20 discos y los 20 discos tienen que formar parte de un único arreglo, no. Yo puedo crear múltiples arreglos, por ejemplo, un RAID 5 con 3 discos, un RAID 0 con 2 discos más, otro RAID 5 con 3 discos más, y así puedo tener múltiples arreglos. Inclusive puedo tener discos que los puedo compartir de forma individual sin arreglo. Esto es una ventaja si a lo mejor comparo el Rhodes Data Server con una caja de discos tradicional, que hay muchos modelos que están limitados a tener los discos en un solo arreglo. Acá no. Y de hecho, la ventaja de tener múltiples arreglos es que puedo utilizarlos para compartir entonces ese almacenamiento utilizando distintas tecnologías. NVMe y iSCSI para compartir utilizando algo que se llama bloque. Ya vamos a verlo con más detalle. Y por otra parte, otros arreglos para compartir vía NFS o SMB, que son protocolos a nivel de archivo. Entonces, NVMe y iSCSI funcionan sobre TCP y se utilizan para virtualizar sistemas operativos, para que sean el disco duro de una máquina virtual. Mientras que NFS y SMB son utilizados comúnmente para intercambio de archivos y recursos compartidos, esas carpetas compartidas que usamos en las oficinas. Entonces, empecemos hablando de la tecnología SMB, Server Message Block. Es un protocolo que ya tiene bastante tiempo en el mercado, que se utiliza para compartir recursos, archivos, impresoras, también se conoce como CIF. Es muy utilizado en sistemas Windows. Es el protocolo más utilizado en sistemas Windows. Utiliza el puerto TCP 445, un puerto conocido. NVMe, por otra parte, NVMe o NVMe TCP utiliza el protocolo que ya les mencioné, donde los discos tienen comunicación directa con el CPU, permitiéndonos compartir el almacenamiento bajo alto rendimiento y cabeceras muy limitadas, muy pequeñas, utilizando redes TCP/IP Ethernet. Una gran ventaja es que no necesito ningún hardware específico. Esa comunicación de los sistemas con el almacenamiento se hace a través de una red Ethernet estándar con cualquier switch que hable Ethernet. Es similar, pudiésemos compararlo mucho con iSCSI, pero bueno, tiene mejor rendimiento que iSCSI. Entonces, iSCSI, que significa Internet Small Computer System Interface Protocol, también es un protocolo de transporte de redes para compartir almacenamiento, igual sobre redes estándar Ethernet. Tanto iSCSI como NVMe se utilizan para crear y que se ejecuten sobre ese almacenamiento máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque el sistema operativo trata ese almacenamiento como si fuese un disco local. Así lo ve el sistema operativo. Entonces, NVMe TCP supera iSCSI en rendimiento, en latencia y en operaciones de entrada y salida por segundo, porque tiene una arquitectura más eficiente y más moderna. Por allí han hecho algunos estudios y nos muestran que NVMe ofrece mejoras significativas en operaciones de entrada y segundo por segundo de hasta un 50% más y un 34% menos de latencia si lo comparamos con iSCSI, que no está nada mal. Entonces, una de las ventajas del Rhodes Data Server, como ya se los mencioné o se los adelanté, es que puedo tener múltiples arreglos para compartir ese almacenamiento mediante múltiples protocolos. iSCSI, SMB, NFS. Esto no es algo tan común en las cajas NAS convencionales. Entonces veamos un ejemplo, fíjense. Tecnologías de bloque, NVMe y iSCSI se utilizan para que este almacenamiento aparezca
en los sistemas como un disco local. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, Windows, para poner el ejemplo quizás más típico, ¿no? No necesariamente el mejor, pero un ejemplo típico, todos manejamos en algún momento Windows. Bueno, si yo conecto un disco con NVMe y SCSI, eso me va a aparecer como una unidad que para efectos de Windows, él la ve como si es un disco que está local. Sería el disco D, por ejemplo. Por otra parte, si utilizo otro arreglo para compartirlo con tecnologías como SMB, CIF o NFS, esto me va a aparecer en mi sistema Windows, siguiendo con el ejemplo, como una carpeta de red para subir o descargar información de ella. Un uso súper importante, y de hecho esta es la base para el curso que les voy a mencionar en un instante, es utilizar hipervisores como Proxmox o VMware. Nosotros trabajamos con Proxmox. Hacer esa conexión del arreglo o los arreglos utilizando NVMe y SCSI, y eso va a generar que el Proxmox vea esos discos como si fuesen locales. Entonces yo puedo crear mis máquinas virtuales en ese disco, en ese almacenamiento. Entonces, de forma lógica, pareciera que el almacenamiento está aquí en este servidor, pero realmente estas máquinas se están ejecutando es por acá. Otro uso, que lo hemos hablado también en Masterclass, donde seguramente muchos de ustedes nos han acompañado. Si yo tengo algún router MikroTik ejecutando contenedores, yo puedo, tal cual como el caso anterior, conectar un arreglo vía NVMe contra mi router MikroTik. Eso va a hacer que MikroTik vea este disco como local y ahora puedo ejecutar esos contenedores en este disco. De forma lógica, todo se está ejecutando acá, pero de forma real estos contenedores se están ejecutando es por acá. Eso me permite solucionar un problema que es cuando ejecuto contenedores en router convencionales MikroTik que no tienen un almacenamiento obviamente muy grande. Entonces, seguramente muchos de ustedes lo han utilizado, es con una unidad USB externa por acá, pero muchísimo mejor si tengo un almacenamiento profesional como el que me ofrece el Rouse Data Server. Un panorama completo. Yo creo que esta sería la mejor imagen que ustedes se pudiesen llevar del Rouse Data Server para alguien que no entienda realmente qué significa este equipo. Como ya hablamos, todas las posibilidades, ¿no?, de compartir almacenamiento para usarlo mediante múltiples propósitos, hipervisores, computadores de forma individual, para usarlo como almacenamiento de mis contenedores que se ejecutan en otros routers. A su vez, él puede ser mi router de borde porque tiene capacidades de 2216, así que puede manejar BGP, IPs públicas, firewall, NATeo, encolamiento, calidad de servicio. Entonces puedo saltar de mi Rouse Data Server a un switch y en el switch mis usuarios de la red. Todo en un único equipo. Es el verdadero todo en uno. Para una empresa mediana pequeña es la solución perfecta. Es la solución perfecta. Otro uso es, bien sea que yo tenga un NVR que me permita utilizar ahí SCSI o que esté trabajando con algún software que hace de NVR como Freegate o Blue Iris, yo puedo utilizar este almacenamiento, este arreglo con iSCSI o con otra tecnología para que las grabaciones se hagan entonces dentro del arreglo en el Rouse Data Server. Entonces, otro uso adicional. Entonces, por acá pudiésemos poner entonces otra rayita, ¿no? Y por acá ponemos nuestros NVR, bien sea hardware o software, con nuestras cámaras que se almacenen allí. Ok, ¿cómo crearíamos un arreglo en el Rouse Data Server? Acá lo vamos a ver bajo línea de comandos. Fíjense, seleccionamos cuántos dispositivos queremos que formen parte del arreglo, qué tipo de arreglo queremos crear y qué nombre le queremos dar al arreglo. Este es un nombre. Y luego asociamos los discos con el nombre que tenga. ¿Dónde vemos estos nombres? En el menú Disk. Entonces asociamos los discos que queremos que formen parte del arreglo que creé anteriormente. Así de sencillo. Y luego le damos un formato, formateamos el arreglo. Una vez que yo hago eso,
fíjense que me aparece en el menú y me va a aparecer el arreglo, la capacidad, y cuando exploro en los discos me va a decir si esos discos forman parte o no de un arreglo, como lo pueden ver acá. Vamos a decir alguna consulta por acá en el chat. Ok, por ahora no veo consultas nuevas. Muy bien. Entonces, fíjense, una vez que ya yo tengo mis arreglos creados, entonces acá es donde yo selecciono el tipo de tecnología que voy a utilizar para compartir ese arreglo. Por ejemplo, si este arreglo lo quiero utilizar para compartirlo vía SMB, carpetas compartidas en Windows, bueno, habilito por acá, que sería básicamente, perdón, acá, valido que en el menú IP esté habilitado SMB, que por defecto lo está, que por defecto lo está, y luego, bueno, creo usuarios para que tengan permiso para acceder a ese almacenamiento, ¿no? Entonces, en el menú File, yo creo el directorio dentro del arreglo para que sea realmente dentro de ese directorio donde se compartan los archivos. Fíjense que es bastante sencillo. Luego también a nivel de permisos, bueno, después que cree los usuarios, yo digo, bueno, ese usuario tiene permiso sobre ese directorio en particular. Fíjense que no solo con Windows, no solo con Windows, también con Proxmox yo puedo agregar un storage y está la opción de CMB CIF. Y ahí coloco los datos del Raw Data Server, le doy un ID, que es el nombre que le quiero dar al almacenamiento. Me selecciono el almacenamiento, que ya aquí me lo debería reconocer si la conexión se hace correctamente, nombre de usuario y password. Y ya me aparece como un almacenamiento acá que lo puedo utilizar para mis backups. Ya me aparece un nuevo almacenamiento que puedo almacenar entonces imágenes de máquinas virtuales, contenedores, backup y más. Fíjense que esto es un ejemplo de lo que ocurriría si conecto Proxmox a ese almacenamiento SMB, como me crea automáticamente las carpetas. Estas son las carpetas típicas que Proxmox crea. Entonces ya yo desde el router, desde el Route Data Server, tengo acceso a esas carpetas, puedo buscar un archivo, descargarlo a mi computador, lo que quiera hacer. En el menú IP Services, si yo tengo la versión de Routeros a partir de la 7.19 en adelante, ya me va a aparecer entonces también como un puerto dinámico esa conexión SMB con los datos de la conexión, los datos del socket. Javier comenta que no se está actualizando la imagen en la presentación. ¿No ven esto que dice integración SMB con Proxmox? Ok, pareciera que sí se ve. Los que no lo ven, a lo mejor si quieren desconectense y vuélvanse a conectar. Les voy a dar 15 segundos para que lo hagan. Si quieren, los que tienen problemas, desconéctense de la clase y se vuelven a conectar. 15 segundos ahí para que refresque. Igual recuerden que esto está siendo grabado, así que cualquier cosa que se pierdan a partir de hoy o mañana, más tardar, va a estar en el canal de YouTube, así que lo pueden ver con la calma que necesiten. Ok, en el caso de Windows, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Creamos primero un usuario SMB con su password, creamos un directorio. Fíjense que yo tengo mi arreglo, aquí puedo crear múltiples directorios, aquí estoy creando uno en particular solo para Windows, y luego damos permiso a ese directorio con el usuario que creamos anteriormente. Bien sencillo. En Windows, bueno, esto seguramente lo saben hacer muchos de ustedes. En ejecutar, entonces colocamos los datos. Fíjense que aquí tenemos que colocar el nombre que definimos por acá.
perdón, el nombre que definimos por acá. Bueno, aquí dice Cher 1, en esta captura de pantalla dice Cher 2 porque seguramente fue durante alguna prueba, pero bueno, tiene que coincidir con este nombre. Y si todo está bien, él nos va a preguntar las credenciales, nombre, usuario y password, y ya tendríamos acceso a esa carpeta compartida. Bien sencillo. Entonces, fíjense, si yo agarro y en esa carpeta creo un documento TXT, se va a refrescar en tiempo real en el menú file de nuestro Route Data Server. Ok, ahora hablemos de NVMe. NVMe, el primer paso es habilitarlo. Fíjense que aquí lo estoy haciendo de forma individual en un disco, pero también en un arreglo. Da igual. Yo habilito, si es un disco que no está en un arreglo, habilito el NVMe sobre el disco solamente, sino sobre el arreglo. Da lo mismo que lo hiciéramos por acá. Déjenme devolver un momento. Da lo mismo que lo hiciéramos por acá. Tal o cual arreglo o tal o cual disco, le habilito el NVMe por acá. Simplemente que aquí lo estamos viendo vía comandos. Entonces, por ejemplo, lo que les mencioné anteriormente, yo tengo un MicroT en la red que quiero conectarlo a este almacenamiento. ¿Para qué yo querría conectar un MicroT de almacenamiento? Dos usos. Uno, tengo contenedores y yo quiero que esos contenedores se ejecuten aquí. Dos, quiero los backups que yo genero en este router, que para mí es muy importante porque es el core de la red y yo quiero que esos backups, bueno, todos los días se guarden aquí. Entonces, dos casos de uso típicos, ¿no? Entonces, habilito el NVMe por acá, en el Route Data Server, como ya lo vimos, y en el MicroT, en el otro MicroT en la red, miren qué fácil es. Vamos a agregar un disco, le decimos que el disco es del tipo NVMe TCP, colocamos la IP del Route Data Server, el nombre del disco o el arreglo, el nombre del disco o el arreglo, y creamos un slot, este nombre lo definimos nosotros, y qué tamaño queremos que ocupe ese nuevo almacenamiento, ese disco virtual que estamos creando por acá, que va a formar parte del arreglo que está aquí. Entonces, ahora yo voy a ese MicroT, a este, y voy al menú File y ya me aparece, fíjense, este almacenamiento con el nombre que le di, en este caso TCP1. Entonces, ahora yo puedo, por ejemplo, como ya tengo acceso a ese TCP1, repito, sigo estando aquí, ya todo lo manipulo desde acá. Entonces, puedo crear carpetas dentro de ese TCP1, una para almacenar backup y otra para almacenar los contenedores, por ejemplo. Y lo de crear un backup, miren lo fácil que existe en backup. Le damos un nombre y le decimos que su nombre va a llevar la ruta del almacenamiento. Y esto es todo. Así que con un script, agregando esto, yo puedo todos los días, con un script y un schedule, guardar mis almacenamientos que el router cree que se están guardando locales, pero realmente se están guardando es aquí. Ahora bien, vamos a hablar de Linux y Proxmox. Ni Linux ni Proxmox tienen un cliente en NVMe habilitado por defecto. Entonces hay que crearlo vía comandos. ¿Cuáles serían los comandos? Bueno, el típico apt update. Luego vamos a instalar el NVMe CLI o el cliente NVMe, update, upgrade. Y luego estos comandos que son los importantes para cargar los módulos necesarios. El mod proof, NVMe TCP, el NVMe MED y el NVMe TCP. O NVMe P TCP. Luego, con el proceso o el comando sudo NVMe discover, colocando los datos del Route Data Server y el puerto, me debería reconocer, si todo está bien, que realmente hay un almacenamiento disponible en la red. Este es el paso como de validación. Y luego, con el comando connect, entonces hago la conexión y ya me va a aparecer ese almacenamiento disponible en mi Linux o en mi Proxmox, que en el fondo es un Linux. Luego vendría el paso final, que es hacer el montaje con el comando mkdir y mount. Hacemos el montaje y ahora sí, listo, ya tenemos un almacenamiento
que nuestro Linux o Prosmo va a ver como un disco local, pero realmente ya saben ustedes que se está almacenando en el Route Data Server. Entonces ya puedo crear backups, cargar contenedores, crear máquinas virtuales que utilicen este disco. No solo backup, crear las máquinas y que ellas utilicen ese disco. O sea, las máquinas realmente se están ejecutando en el Route Data Server. Fíjense que si me conecto vía SFTP, por ejemplo, vía SSH, tengo acceso a ese almacenamiento y puedo descargar esa información que está allí, esa imagen de disco, lo que sea. Ok, aprovecho entonces el momento para invitarlos al próximo workshop online que tenemos para el 21 de octubre, lo que llamamos un workshop low ticket, de bajo precio. Pensando en que ustedes lo aprovechen y que, bueno, realmente puedan explorar en vivo con laboratorios todo lo versátil de Route Data Server. Esto está enfocado en pequeña y mediana empresa. Fíjense que tenemos por acá abajo un mini PC con máquinas virtuales que queremos que se ejecuten en el Route Data Server. O sea, un uso típico que le pudiésemos dar en la empresa, el uso típico que yo le doy en mi oficina. De hecho, miren, Route Data Server, tú puedes tener, fíjate Edwin, dos cosas. Tú puedes tener un syslog creado acá en, como una máquina virtual o contenedor y que el disco del syslog esté acá, para que esos logs no ocupen espacio en el disco del mini PC, sino que se ocupen acá. Otra opción es que tengas algún contenedor acá, porque aquí también puedes correr contenedores de syslog para almacenar los logs entonces directamente en el Route Data Server. Son como dos opciones ahí que tenemos disponibles. Entonces, fíjense, voy a mostrarles para que vean lo que yo tengo en la oficina, tal cual lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver en el curso. ¿Quedó? Miren por acá, Route Data Server, y aquí tengo, no se ve bien por el tema se parece oscuro, pero por acá están los mini PCs con Proxmox que utilizan el Route Data Server como almacenamiento. Entonces, esto que nosotros ya tenemos tiempo usándolo en la oficina, bueno, queremos impartirlo y compartirlo con ustedes para que también lo puedan hacer si desean el día de mañana contar con un Route Data Server. De hecho, los laboratorios del curso no necesitan del Route Data Server porque vamos a trabajar con MicroT Virtual SHR, porque resulta que a los MicroT Virtual SHR le podemos cargar la paquetería Route Storage. Así que para efectos prácticos y lógicos, ustedes van a trabajar como si tuvieran un Route Data Server. Le vamos a colocar toda esta infraestructura que están viendo en pantalla de forma lógica para que puedan hacer los laboratorios. Entonces, el costo $25. Aquí están viendo los temas principales. Es una sola clase, bien condensada, donde van a llevarse toda la información necesaria. Si se quieren registrar, porque los cupos van a ser limitados, bueno, bastantes recursos para simular esto, así que no podemos inscribir a tantas personas. Aquí les dejo un QR, sin igual me pueden escribir. Igual esto lo vamos a subir a redes sociales, todavía no lo hemos subido, así que si se inscriben, van a ser los primeros en hacerlo. Ahí tienen el QR para que puedan completar el formulario si desean participar en este interesante workshop. Más tarde hoy es que subiremos la información a las redes, pero bueno, ustedes serían los primeros. Y si con ustedes se llenan los cupos, bueno, listo. Ni siquiera hacemos la promoción porque no tendríamos cómo registrar a más participantes. Muy bien, seguimos entonces. Contenedores. Y este es un tema que hemos explorado en otras masterclass. Acá no vamos a ahondar tanto. Simplemente un resumen, ¿no? Para el que quizás no sabe de qué se trata esto. Nosotros en equipos MicroT con tecnología ARM, ARM64 y X86, podemos desplegar contenedores con Docker para desplegar microservicios que se ejecutan realmente dentro de nuestro routeros.
Entonces, hay múltiples contenedores que podemos tener. Los que están viendo en pantalla son unos que yo he utilizado mucho y que funcionan perfecto. Un DNS Adware, Uptime Kuma para monitoreo con PIN y puertos y páginas web. Y el iPerf para probar velocidad. Esos contenedores son un router con unas interfaces virtuales que se llaman VTH, con su direccionamiento IP. O sea, de forma lógica, es como si fuesen máquinas virtuales que están por acá afuera o contenedores que están afuera, que están conectados a nuestro router, pero de forma real está todo dentro del router. Entonces aquí podemos tener aplicaciones como bases de datos, ojo, todo bien ligero, servicios de gestión de redes, pruebas y desarrollo, automatización. Algo que preguntan y a veces la gente se frustra, pero bueno, MikroTik, por más de que esté basado o tenga kernel de Linux, no es un Linux convencional. Así que yo no puedo ejecutar sobre MikroTik cualquier tipo de contenedor. Hay unos que van a funcionar, otros que no. Especialmente los más ligeros son los que funcionan mejor. Esto es algo de desarrollo, quizás un contenedor que no funciona hoy, mañana sí. Pero por ahora mi consejo, bueno, apoyarnos con la comunidad, ver cuáles son casos de éxito y utilizar contenedores que ya están probados que a otros les ha funcionado bien. Estos que están viendo en pantalla son los que yo particularmente he probado y funcionan bien. DNS, Adware, Pi-hole, Technitium, medidores de velocidad, OpenSpeedTest, Hyperf, monitoreo Uptime Kuma, Smoke Ping. Ahora bien, ¿qué ocurre con los contenedores? Olvidemos por un momento el Raw Data Server. Cuando yo ejecuto un contenedor o varios en mi router MikroTik, él va a utilizar un almacenamiento. Si utilizo el propio disco del router, probablemente en el corto plazo voy a tener problemas porque ese disco se va a llenar muy rápido porque son discos pequeños. Entonces, siempre se aconseja para el tema de contenedores colocar una unidad de almacenamiento externo. USB, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si utilizo una unidad de almacenamiento externo USB? Que aquí no tengo redundancia. Si este disco se daña, pierdo todos mis contenedores. Esa es la realidad. Entonces, aquí es donde podemos combinar este router, por ejemplo, este es un 5009, con sus contenedores que estoy utilizando como apoyo en la red, para vía NVMe utilizar el almacenamiento de Raw Data Server. Esto ya lo mencioné, simplemente lo estoy reforzando el concepto. Entonces, así como los podemos tener en el propio, o sea, el almacenamiento en el Raw Data Server y los contenedores ejecutándose en otro router, también pudiésemos en el propio Raw Data Server ejecutar los contenedores. También lo podemos hacer. Obviamente porque el almacenamiento él lo tiene ya ahí. Ahí sí sería local. Entonces, mi consejo, claro, mejor hacerlo así, ¿no? Si ya tienes el Raw Data Server, ejecuta tus contenedores directamente acá. Muy bien. En el caso de Hyperf, fíjense cómo sería. Una vez que ya tenemos, ojo, una vez que ya tenemos creado, vamos a dolernos por acá un momento. Una vez que ya tenemos creada esa conexión, fíjense dónde estábamos, acá. Una vez que ya tenemos creada esa conexión del Raw Data Server con el router MikroTik de la red, con esto que se llama el slot, ¿ok? Entonces, en ese router MikroTik creo el montaje, el container mounts. Fíjense que aquí le estoy diciendo como source esa ruta, esta ruta. Luego creo el container, igual defino como el root dir esta ruta. Luis, ¿de dónde sacaste toda esta información? Esta información está pública y notoria en los foros, así que no es nada que se tengan que inventar ustedes. Selecciono la imagen con que voy a trabajar. Fíjense que ya tengo si voy al menú File, ya me aparece mi carpeta con la información de ese contenedor ejecutándose. Entonces no estoy consumiendo el disco local de mi router, sino el del Raw Data Server. Muy bien. Entonces, bueno, esto era lo que teníamos preparados para hoy.
Yo creo que ya se entiende por qué lo llamamos el todo en uno, ¿no? Almacenamiento compartido, SMB, NFS y Escocia, NVMe, capacidades avanzadas de enrutamiento, calidad de servicio, firewall, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en un único equipo. Todo gestionado desde el versátil routeros. El todo en uno. Entonces, gracias por su atención. Preguntas, comentarios. Aquí dejamos nuevamente los datos de contacto. Si les interesa participar en el workshop, pueden escribirnos por acá y con gusto gestionamos su registro en el mismo. Y la propia navaja suiza, Edwin. No sé si tienen alguna duda, comentario. Les voy a dejar igual por acá, si les interesa el tema del workshop, el QR. Y bueno, atento por acá a sus comentarios o preguntas. Recuerden lo que les mencioné, nosotros tenemos disponible en stock 2 Rows Data Server. Si a alguno le interesa, les mencioné que es más barato que un 2216. Así que si tú usas un 2216 actualmente o necesitas uno y solo necesitas 2 o 3 puertos, te sale mejor adquirir un Rows Data Server. Y tienes ese almacenamiento que estoy seguro que una vez que tengas Rows Data Server, vas a sacarle provecho. Vas a sacarle provecho porque siempre necesitamos almacenamiento para nuestro sistema y servicios en las redes. De hecho, fíjense esto, voy a hacer acá un ejercicio. Esto no es el sitio donde vamos a buscar el mejor precio, pero solo para que vean algo. Porque a veces la gente no cree, ¿no? Ok. Este no es el mejor sitio para comprar equipos. CCR 2216. Están viendo el precio. Ok. Vamos a seguir el ejercicio. Ok. Miren el precio. No les estoy diciendo mentira. Ahí yo veo así, con una cuenta mal sacada, $500 de diferencia. Esos $500 los puedo invertir en comprar los discos y colocarle algo de almacenamiento a Rows Data Server. Muy bien, entonces gracias a todos por su tiempo, por conectarse a la masterclass. Acá, bueno, un resumen de en lo que nosotros podemos apoyarlos en tema de cursos, consultorías, monitoreo. Estamos a la orden. Datos de contacto nuevamente. Y recuerden, compartan esta información con sus colegas en el canal de YouTube. A partir de hoy en la noche, probablemente, o más tardar mañana, va a estar disponible esta masterclass. Si alguno la quiere ver o la quiere compartir con un amigo, bueno, por allí va a ser el medio para eso. Feliz viernes, feliz fin de semana. Seguimos en contacto.